tardes, amigos del Pitazo, sean bienvenidos a este Instagram Live. Yo soy Sami Paola Martínez y el día de hoy vamos a conversar sobre los juegos peligrosos que se están practicando en colegios de nuestro país. Para ello hemos invitado a Abel Saraiva. Él es psicólogo y miembro de SECODAP, una organización que se dedica y defiende los derechos de los niños y adolescentes. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @elpitazotv. Bienvenido, Abel. Gracias, Sami. Quisiera comenzar a ver sobre el origen de estos juegos, que nos comentes un poco de dónde vienen, por qué comienzan estos juegos en los colegios de varios estados del país. Bueno, lo primero que hay que decir es que estos juegos son juegos que no son nuevos, en el sentido de que si echamos un poco para atrás y hacemos memoria de nuestra propia experiencia de colegio, y seguro si vemos inclusive la experiencia de colegio de nuestros padres, vamos a ver que habían juegos peligrosos que se podían practicar. Es decir, por ejemplo, cuando hace unos meses apareció todo el tema del choking game y todo este asunto de los ahorcados, cuando yo escuchaba testimonios de padres que habían jugado esto ya ellos como adolescentes. Ahora, ¿cuál es una de las diferencias quizá más importantes, más allá de que se ponga en marcha algún tipo de juego que tenga riesgos para los chamos? Lo que es distinto es que en la época en que comenzaron quizás este tipo de juegos, no había las herramientas de difusión que hoy tenemos. Entonces estos juegos que se practicaban en el colegio, probablemente a espaldas de los profesores, no tenían cómo hacerse virales. Y hoy, efectivamente, a partir de que cada uno de los chamos que tiene un teléfono inteligente y tiene la posibilidad de crear contenido y de generarlo, cuando introduce estos juegos dentro de estas plataformas, produce un efecto que por supuesto genera una onda expansiva, que es un poco lo que hoy estamos viendo. No es porque estos juegos ahora es que están apareciendo, sino que probablemente ahora es que por primera vez los estamos viendo documentados, los estamos viendo a partir o sea, los estamos viendo realmente, no el cuento que me echaron, sino la posibilidad de contemplar esto. Claro. Desde SECODAP han identificado, digamos, el perfil de la persona o del adolescente o niño que hace, que practica, que promueve este juego, digamos, ¿qué hay detrás de esa práctica que Bueno, uno de los temas quizá que hay que tener como más en cuenta tiene que ver con la idea del reto, ¿no? Porque de pronto el juego es algo que se puede dar en un contexto entre iguales, entre pares, pero cuando hay este componente de reto, se le añade un ingrediente que tiene que ver con reconocimiento, que tiene que ver con poder, que tiene que ver con el hecho de que además yo le practico este juego a otro que pudiera llegar a identificar como más débil, ¿no? Entonces empieza a darse una relación que por supuesto se hace mucho más peligrosa. Ahora, esto no quiere decir que hay una tipología específica, un perfil psicológico del chamo que juega este juego, porque cualquiera en un momento dado pudiera verse retado a participar de ello. Ahora, donde sí, y ahí es donde un poco lo que vemos más allá de que un chico u otro sea el que tenga el perfil, es que quienes practican estos retos habitualmente los realizan con otros que consideran un poco más débiles o que consideran que pueden dejarse llevar por esto. Y fíjate que cuando vemos los videos, por ejemplo, el más reciente, en el que se brinca y se da una zancadilla o se jala con un suéter, en este proceso generalmente son estudiantes más grandes con chavos más chiquitos. Es decir, vemos chicos de camisa beige con otros de camisa azul, que de alguna manera le plantean una manera de vincularse, y que este chico, un poco por tener esa notoriedad, por poder participar o por no negarse, accede a algo que después no solo compromete su integridad en términos emocionales, sino que de hecho puede llegar a pasar una factura a nivel físico bien importante. Okay. Y tiene que ver algo también con el sometimiento, someter al otro, de decir, bueno, yo soy el que manda acá en el salón o en cualquier espacio del colegio, ¿no? Creo que lo que está en juego es un tema del poder, ¿no? Y el poder, no, a lo mejor no en todos los casos con la intención de dañar a un tercero, pero sí de exhibir que se tiene la fuerza, que se puede hacer y, por supuesto, ganar aceptación entre sus iguales. Entonces allí hay un tema, es que no solo pensar en quien ejerce esta acción, que efectivamente busca reconocimiento, notoriedad, porque tanto así que lo hace y lo expone, ¿no? No es que lo hace y permanece callado, sino que lo hace y lo cuelga en sus redes o lo circula a través de su plataforma. Hay que pensar que esto le añade también un componente adicional de cara a la víctima, y tiene que ver con que la humillación no se reduce solamente al ámbito de quienes presenciaron eso en el momento del receso, en el momento de la actividad escolar, sino que la humillación se extiende al momento que se hace viral, y entonces un chico que le tocó vivir esto el lunes, por ejemplo,
va a ver que al llegar a su casa no descansa porque ya le han enviado el video, lo han reenviado, y en la medida en que esto toma viralidad, pues por supuesto puede perderse de vista la cantidad de tiempo en que personas van a compartir esto, en que personas pueden identificar, burlar, agredir. Entonces allí es donde esto no solo es el problema de lo que pasa en el momento, sino que una vez que se viraliza, ya la persona, la víctima y también el victimario pierden el control sobre el alcance que esto puede llegar a tener. Sí, se podrían sentir como ridiculizados, ¿no? Claro, eleva la experiencia que pudimos haber tenido quienes estudiamos y quienes fuimos chamos y pudimos ver este tipo de juegos, lo eleva a una dimensión que ahí es donde viene el gran problema, lo eleva a una dimensión desconocida en la medida en que cuando probablemente quienes estén viendo esto cursaron la escuela y vieron este tipo de juegos, no había la oportunidad de compartir este tipo de contenido. Entonces, y si ya podía ser una experiencia humillante, una experiencia dolorosa, imagínate elevar eso a la enésima potencia cuando esto yo tengo que verlo una y otra vez porque me lo mandan, porque lo reenvían, porque la gente se burla, inclusive personas que no estaban presentes pueden llegar a presenciar lo que sucedió, y aquí es donde empezamos a ver que aparecen sobre todo secuelas emocionales, mucha angustia, mucho sufrimiento para los niños que han estado vinculados. Inclusive, habría que decir que muchas personas que se han preocupado por estos videos y que de alguna manera temen por las consecuencias, los comparten tratando de hacer prevención y lo que terminan es por contribuir a la viralidad de estos videos. Entonces ahí hay un tema de cómo nosotros debemos gestionar este tipo de contenido tan delicado. Ahora, a ver, esa es una de las consecuencias, digamos, psicológicas, ¿no? ¿Qué otro tipo de consecuencias tienen estas prácticas? Bueno, en la medida en que el juego tiene un nivel de riesgo mayor, estas consecuencias pueden llegar inclusive a costar la vida. Es decir, por ejemplo, ¿qué significa que a alguien se le dé una zancadilla mientras está desprevenido y caiga sin poder de pronto protegerse? Esto puede implicar traumatismo craneoencefálico severo, puede implicar también en el caso de juegos de asfixia la posibilidad de hipoxias cerebrales, entre otros, ¿sabes? Porque además lo que hay que entender es que más allá de un juego en particular, que por ejemplo ahora está de moda, el de la zancadilla, tiene que ver con la modalidad. Este asunto de este tipo de juegos va a cambiar probablemente su forma. No vamos a poder decir que vamos a poder eliminarlos todos. Probablemente se transformen, muten en otras expresiones. Lo que es clave es que en la mayoría de esto hay algo de la integridad física y la integridad psicológica que se pone en juego. Entonces allí, evidentemente, nos plantea también un dilema. ¿Por qué? Porque el adolescente, por su momento evolutivo, uno de los rasgos característicos es que no estiman bien los riesgos. El adolescente piensa que si le va a pasar algo malo, le va a pasar a otro, no le va a pasar a él. Y esto no solo es porque el adolescente no le dé la gana, o porque es millennial, centennial, o póngale el nombre que le quiera poner a la generación de turno, sino que esto pasa porque de hecho el cerebro no está completamente desarrollado. La parte del cerebro, que es una parte chiquitita, que es la corteza prefrontal, que es donde está ese proceso de aprender a controlar algunos impulsos, a estimar riesgos, todavía no está completamente formado. Entonces a veces los adultos le piden al adolescente que piense en unos riesgos que ni siquiera, que no los internaliza, no los concibe. Y ahí es donde nosotros tenemos un papel estratégico, en la medida de decir, mira, el adolescente sabe probablemente utilizar mejor que tú las plataformas, mientras tú apenas estás descubriendo Instagram, ya el tipo está en TikTok, ya está en un registro que tú desconoces y a lo mejor no vas a poder ir a su velocidad, pero lo que sí puede hacer el papá, el adulto, el docente, es ayudar a identificar que detrás de ese juego hay un riesgo. ¿Dónde está el gran reto de todo esto? Que si el papá, mamá, docente se coloca en una posición moralista, el adolescente lo va a rechazar de plano. En cambio, cuando el adulto plantea preguntas y el adolescente comienza a identificar por sí mismo los riesgos, ahí la cosa es diferente. Podríamos colocar un ejemplo, digamos, para que los padres se sientan identificados un poco. Claro, por ejemplo, si yo digo, tú sabes que ese juego, que está pasando, las consecuencias, o sea, ya nada más el tono de esa conversación hace, como me decía un paciente ayer, yo escucho cuando mi papá pone esa vocecita y yo me apago. Me pongo los audífonos, o aún si no tengo los audífonos, lo ignoro. Él cree que lo estoy escuchando, pero no lo estoy escuchando. Y claro, y esto que dice ese adolescente, como con ese testimonio muy claro, pasa cuando nosotros entramos en esa clave, y sobre todo cuando entramos en esa clave desde el regaño. A veces lo que hay que hacer, y un poco lo que recomendamos nosotros en Secoda, mucho es que el papá haga preguntas. Oye, ¿tú has visto estos videos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que puede pasar? Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? ¿Tú crees que esto, si
te llegara a pasar te pudiera hacer daño. Sin no dar la respuesta. Si nosotros hacemos las preguntas correctas, ese tipo de respuestas van a llegar solas. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos mucha ansiedad y a veces estamos muy ocupados y queremos darle la cápsula. Le queremos decir, mira, están estos juegos, si tú ves este juego, pam, 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 pam. Y esa clave de información no funciona. Entonces es como lo mismo. Yo agarrara en este momento y a un adolescente le pongo a hacer una tarea y le digo, no, mira, no puedes usar internet. Ve y métete con la enciclopedia británica, sin problemas con la enciclopedia británica, pero digo, me le manda a buscar una enciclopedia y probablemente el adolescente se va a morir del aburrimiento y va a decir, esto no, ¿qué es esto? Al margen de que pueda ser beneficioso consultar el libro o no. Pero si yo entiendo que la clave en la que funciona el adolescente probablemente le va a llevar a que si le permito que lo investigue a través de plataformas digitales, lo va a hacer con mucho más interés, lo mismo ocurre acá. Si yo me pongo en la posición de darle toda la lección y aleccionar y asumir esto nuevo, el chamo no va a escuchar. Pero eso significa que yo tengo que dejar que haga lo que le dé la gana, que es un poco la preocupación de los papás. Y entonces, ¿qué hago? Lo dejo que se mate, lo dejo que haga lo que quiera. No, para nada. De lo que se trata en este caso es cómo yo hago las preguntas para que el adolescente aprenda por sí mismo. Y esto es un principio que aplica para este tipo de juegos, pero aplica para la vida. Lo mismo cuando uno hace, por ejemplo, un proceso de terapia con alguien. Tú no le das la solución a la persona. Porque si eso fuese así, los amigos serían los mejores psicólogos, los psicólogos no existiríamos. Tú lo que haces es plantear un conjunto de preguntas que ayudan a que la persona con sus propias herramientas llegue a la conclusión. Lo mismo le hacemos con los chamos. ¿Hay algunos chamos que lo van a ver más claro, más rápido que otros? Sí. Y sobre todo creo que vale la pena añadir un elemento adicional. Si el mensaje es muy largo, el adolescente se va a desconectar. O sea, yo tengo que hacer preguntas y el mensaje que yo quiero dar, ser bien conciso y no saltar de inmediato. A lo mejor necesito volver al día siguiente a hablar del tema, pero es mejor hablar al día siguiente del tema a saltar como un tigre y que el adolescente diga, mira, ¿sabes qué? Yo la próxima vez no le cuento nada. Es que ese es el tema, ¿no? Que de repente algunos adolescentes prefieren callar, no decir nada, que son agredidos, ni que están promoviendo ellos, ¿no? El juego. Ahora, ¿qué debe hacer un padre si se identifica, si le comunican que su hijo es el que está promoviendo ese tipo de juegos? Claro, porque es claro que cuando yo me veo ubicado en la posición de el agredido, el papá del chamo que ha sido víctima del juego, es claro para mí que tengo que ir a denunciar, que tengo que ir a reportar esto. Pero cuando soy el papá del que está realizándolo, quizá ahí la cosa cambia porque no queremos meter a nuestro hijo ni a nosotros en problemas. Lo primero es que cuando algo de esto está sucediendo, y sobre todo si no se han presentado consecuencias lamentables, es importante informar a la escuela que esto está sucediendo para que pueda haber también un proceso de orientación. Si ha ocurrido una situación como esta, hay que tener presente que la primera instancia o la instancia más idónea cuando se trata de niños y adolescentes, por lo general es el Consejo de Protección, que es una instancia administrativa que tiene competencia en materia de derechos del niño y que efectivamente puede dictar medidas tanto para restituir derechos cuando se han visto violentados como cuando ha habido efectivamente algún tipo de vulneración. Es importante decir que además en todos los municipios del país existe un consejo de protección. Sabemos que vivimos en Venezuela en un contexto de emergencia humanitaria compleja y que por supuesto los consejos también se han visto afectados, pero sería en primera instancia el espacio más idóneo para poder formular este tipo de planteamientos, porque hemos visto que hay una aproximación a buscar soluciones policiales. No quiere decir que un cuerpo policial, por ejemplo, de investigaciones, como puede ser el CICPC o puede ser otro, puedan realizar trabajo de investigación en esta materia o puedan tener algún tipo de actuación. Pero inclusive, en estos casos, estos cuerpos de seguridad, cuando tienen conocimiento de que algo está ocurrido, deberían remitirse al Consejo de Protección para que el Consejo de Protección estime efectivamente lo concerniente. Salvo que hubiera algún tipo de responsabilidad penal, porque ha habido una lesión, porque ha habido algún tipo de delito, y si ha ocurrido algún delito, entonces también hay que ver las edades. A partir de 14 años, donde existe responsabilidad penal, pues habría que ver hasta dónde ha llegado la situación y de repente pudiera ser el Ministerio Público la instancia que actúe. Pero por lo general, y creemos que quizá es de las maneras además menos perniciosas de manejar este asunto, el Consejo de Protección sería una instancia. Bien puede acudir un papá
que su hijo esté involucrado o que de cualquier manera bien puede acudir un docente, un directivo, quien tenga conocimiento de que esto está sucediendo de manera tal que puedan adoptarse las medidas que sean necesarias en ese caso. Ahora, hemos enfatizado mucho en los padres, pero ¿qué debe hacer, por ejemplo, si podemos precisar algunos elementos? ¿Qué debe hacer el profesor, digamos? O sea, ¿cómo recibe él que ve que sus alumnos estén en esa situación? ¿Cómo debe manejar un poco la situación? Lo primero es, si yo creo que esto no está pasando ni va a pasar en mi colegio, ya por ahí empezamos mal. Hay que reconocer que si está pasando en varios lugares, esto probablemente o esté sucediendo o pueda suceder en mi espacio. Yo he visto muchas veces, y nosotros tratamos permanentemente desde SECODAP de orientar en este sentido, que la solución no es prohibitiva, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, para que no ocurran este tipo de juegos, lo que hacemos es prohibir los teléfonos. Bueno, si usted prohíbe los teléfonos, probablemente lo que va a ocurrir es que esto siga sucediendo, pero tú no lo veas. Esto es lo primero. Lo segundo es que cuando estamos en un mundo hiperconectado, cada vez se hace más difícil poder regular acceso a internet, a telefonía, a este tipo de herramientas. Ahora, ¿qué se trata? De generar procesos de orientación, porque además, de nuevo, conectamos con lo que decíamos con los papás. Por clave de prohibición, es poco lo que podemos lograr. Ciertamente hay que decir, este tipo de juegos no debería estar permitido, este tipo de juegos puede producir daño y en esa medida no se trata de avalar, sino que se trata de hacer mayores esfuerzos para que los adolescentes dentro del espacio educativo puedan utilizar las plataformas digitales, las herramientas de tecnología como una forma de generar contenido. Por ejemplo, un docente hoy, si quiere motivar a sus chamos, probablemente va a tener que usar TikTok. El docente quiere que los chamos se involucren, imagínate que les manden a hacer una tarea, pero la tarea sea contada no a través del cuaderno, el papel y el lápiz, sino que el chamo produzca un contenido en TikTok o que produzca un contenido para Instagram, para X. Son múltiples las alternativas. Esta es una manera en la que yo promuevo un uso distinto, donde yo monitoreo, donde yo tengo acceso a la realidad del adolescente. En la medida en que yo me distancio como docente de lo que es la realidad del adolescente y además le impongo una serie de prohibiciones, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando? Yo no entiendo tu mundo, no entiendo lo que te pasa y por supuesto el adolescente rápidamente se da cuenta de esto y si yo a este señor no le cuento nada, si me pasa algo que lo va a buscar si ni siquiera sabe lo que es Instagram. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer un proceso? También los adultos y los docentes en este caso de alfabetización digital, de entender de qué se trata, cuáles son los lenguajes que están manejando los chavos, porque solo cuando yo entienda en qué están es que yo voy a poder orientar. No puedo orientar sobre lo que desconozco. O sea, si yo a duras penas puedo mandar un WhatsApp, difícilmente voy a poder orientar. Pero esta no es la realidad de todos los docentes. Hay docentes que manejan estas herramientas. Entonces, bueno, ¿cómo yo a partir de ese uso de las herramientas también promuevo conciencia a partir de esto? Promuevo conciencia a partir de procesos de reflexión, de generar otro tipo de contenido. De nuevo, si yo tengo conocimiento como docente o como directivo y que está sucediendo algo como esto, tengo que hablar con los papás, tengo que orientar, porque no hay manera de que esto tenga una medida aislada. Porque, puede que pase que los muchachos graban el video, no en la escuela, que lo graban fuera de la escuela, pero el efecto de ese video va a tener repercusiones en la escuela. Entonces, de alguna manera, cuando la situación involucra a los niños y adolescentes, esta situación no solo los involucra en su ámbito doméstico, sino que los involucra en su ámbito escolar, familiar y por supuesto en esto que los articula todos ahora, que es como todo el ámbito de lo digital, entre el cual probablemente los adolescentes se mueven con mucha más naturalidad que los adultos. Claro. Ahora, desde SECODAP han documentado, digamos, tienen una idea de cuántas instituciones están reportando este tipo de juegos peligrosos. Mira, parte del problema que nosotros tenemos, que es un problema que no es nuevo, un problema nacional, es que nosotros no hay estadísticas oficiales sobre el tema. Ahora que sí te podemos decir, y le podemos decir a la audiencia, que efectivamente cada vez son más los reportes que recibimos de distintos colegios y sobre todo nosotros en SECODAP hemos sido como muy prudentes de, no habíamos hablado del tema directamente hasta que no pudimos confirmar efectivamente que esto había sucedido en colegios reales, que los videos que estábamos viendo, por ejemplo, en el caso de la zancadilla, eran de este año, o sea, que eran recientes, que era efectivamente un caso real y cómo nosotros poder orientarlo. Esto es una realidad que está y que llegó para quedarse, no porque nosotros lo deseemos así, sino porque estamos seguros de que esto adoptará otras medidas. Lo que requiere de nosotros son nuevas formas de responder. Ahora, por último, para precisar, ¿ustedes están brindando algún tipo de orientación? ¿Hay personas que se puedan comunicar con SECODAP para hacerle preguntas?
Sí, efectivamente, desde SECODAP, pues por supuesto nosotros tenemos varias líneas, tanto desde la orientación en lo jurídico, desde la orientación formativa y por supuesto desde el acompañamiento psicosocial y a través, por supuesto, de las cuentas @SECODAP, es una de las vías más fáciles de contactar, y si no, a través del 0212-952-6269, 0212-952-6269, donde efectivamente pueden llamar y plantear el caso y por supuesto con la mayor amplitud y la mayor disposición abordaremos lo que podamos. Solo con una nota para quienes nos escuchan, que efectivamente SECODAP no es un órgano público, no es un ente del Estado, no podemos ir a hacer una OLP en los colegios para acabar con esto, sino que a solicitud de la escuela nosotros podemos apoyar. Bueno, le damos las gracias a Abel por acompañarnos el día de hoy. Ustedes recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como @elpitazo TV. Hasta la próxima oportunidad.